Buenas tardes, esta es la ayudantía de la semana 10. El día de hoy vamos a continuar trabajando con materiales hiperelásticos. Vamos a hacer una aplicación. Este es un ejemplo de un experimento en un material hiperelástico que está en el libro Computational Methods for Plasticity Theory and Applications de Susan Eto. Es un libro bastante clásico de plasticidad. Y está este ejemplo, dentro de otros, de Finite Strain Hyperelasticity. Entonces tenemos un disco con un radio exterior de 5 pulgadas y un radio interior más pequeño de 0,5 pulgadas. Este es un disco plano, tiene un espesor de 0,025 pulgadas y se le prescribe un desplazamiento radial de 6 pulgadas. Ya, si quieren verlo después, acá están los detalles. También se obtuvo desde este motion que se le aplicó hacia afuera radial, ¿cierto? Este gráfico de la reacción en 45 grados, ¿cierto? De el radio, digamos, externo, que sería este arco, y en puntiagudo tenemos graficado el radio interno, que sería este de acá. Entonces lo que vamos a tratar de hacer en ANSYS es replicar este experimento, este motion que se le aplica a este cuarto de disco, ¿ya? Acá también salen los parámetros del material. Se utilizó un material hiperelástico incompresible del tipo Mooney-Rivlin, y acá tenemos los dos parámetros, ¿ya? Y para más detalles pueden consultar este ejemplo. Entonces vámonos a ANSYS y vamos a empezar como siempre aplicando nuestro clear y finish para limpiar todo el código que haya quedado anteriormente, porque uno siempre va aplicando una y otra vez el código y viendo que le salga correctamente el modelo, entonces puede quedar cosas abiertas. Entonces para ello aplicamos esos comandos y vamos a entrar al menú de procesador, de preprocesador, para empezar a crear nuestra figura y definir los materiales. Primero, como es un disco, un cuarto de disco, vamos a trabajar con un elemento plane 182. Entonces vamos a definir nuestro tipo de elemento. Este plane 182 nos permite configurar figuras planas y definirles el espesor. ¿Y cómo le definimos el espesor? Mediante el comando kopt. Tenemos que decirle que en la tercera opción, lo voy a comentar acá, la tercera opción corresponde a el cálculo de stresses con thickness, con el espesor. Entonces ahora el thickness, una vez que puse esta opción, lo agrego con el comando R. Con el comando R le agrego los 0.025 que me indica el problema, que es el espesor. Entonces esto que hicimos acá, lo voy a aplicar de inmediato. Ya, ahí está definido. Lo que hicimos acá fue añadir primero el elemento plane, ¿cierto? Y en las opciones del elemento plane, con este kopt y la tercera opción, lo que hicimos fue seleccionar esta tercera opción. Este es el 3 de 1, de 0, 1, perdón, de 1, 2, 3, y el segundo 3 es el 1, 2, 3. Este es el plane stress with thickness. ¿Ya? Entonces eso es lo que hace el kopt. Y después, una vez que está definido eso, en real constant tenemos acá el thickness, que sería la opción que aplicamos con el R. ¿Ya? Entonces esos son visualmente, o más bien utilizando la interfaz gráfica, las opciones que acabamos de configurar, para que quede ahí claro. Entonces una vez que definimos el tipo de elementos que vamos a usar, podemos definir el material. Es un material hiperelástico, ¿cierto? Un material hiperelástico del modelo Mooney-Rivlin de 2 parámetros. Los parámetros están definidos acá, es 18.35 psi. El psi son libras sobre pulgadas al cuadrado. Entonces, si trabajamos con libras, tenemos que definir todo en pulgadas. Y el segundo parámetro es 1.468.
Entonces vamos a definir el primero, que es el C10, el 18.35, y el segundo que es 1.468 PSI. Habíamos visto la semana pasada que para definir el modelo de hiperelástico utilizamos el comando TB, Hyperelastic Material, y definimos el MUN. ¿Ya? Y estos numeritos son para ingresar al menú directamente del MUN Ribly. ¿Ya? Acá está definido los modelos materiales. No lineal, elástico, hyperelastic, MUN Ribly. Dos parámetros. ¿Ya? El C10 y el C01. Ahora, este D es el factor de incompresibilidad. Acá me dicen que es un material incompresible. Por tanto, el D, para que sea incompresible, no lo vamos a agregar, y de esa forma el programa lo toma como default, que es incompresible. Entonces solo definimos el C10 y el C01. Y para asociar el C10 y el C01 lo hacemos con el TBData. ¿Ya? Eso también lo habíamos visto la última ayudantía. Ahora, ya tenemos definidos el tipo de elemento que vamos a analizar, Plane 182, el tipo de material, las propiedades mecánicas, básicamente, está acá. Ahora veamos la geometría. La geometría vimos que es un disco de radio externo 5 pulgadas y radio interno 0,5. Para hacer este tipo de figura existe directamente un comando que entrega directo tal cual esa figura, y que es el pcirc. El pcirc nos permite ingresar un radio externo, que es 5 pulgadas, ingresar un radio interno, e ingresar desde qué ángulo hasta qué ángulo quiero graficar esta circunferencia. Como es un cuarto de círculo, lo voy a graficar desde 0 grados hasta 90, para que salga bien. Entonces, de 0 hasta 90, tenemos nuestra figura acá. ¿Ven? Ahora, si lo pongo hasta 180, claramente me lo va a graficar hasta 180 grados. ¿Ok? Entonces, bastante conveniente ese comando para graficar directamente nuestra figura. Ahora, vamos con el matching. El matching, vamos a primero asociar a este un cuarto de circunferencia, vamos a asociar el material Mooney-Rivlin y el tipo de elemento que estamos usando. Como es una área, vamos a utilizar el comando AATT. ¿Ya? Ahora, primero tenemos que asociar el tipo de material, que en este caso es el Mooney-Rivlin. Le ponemos 1 porque es el único tipo de material que está definido. Si yo definiera otro, tendría que ponerle 2, 3, etc. Tendría que especificar. El siguiente número tiene que ver con la constante real que está asociada. En este caso es 1. Y esta constante real asociada a este material tiene que ver en este caso con el thickness. Entonces 1. Y el tercer valor es el asociado al tipo de elemento. En este caso tenemos solo 1, así que 1 también. ¿Ya? Y acá lo voy a dejar comentado para que quede guardado. Una vez que asociamos con este comando a esta área el tipo de material, el tipo de elemento y el espesor, vamos a mallarlo. Vamos a dividirlo en, acá, si nos fijamos, tenemos 12 divisiones. Y yo me di cuenta que para obtener las 12 divisiones tenemos que dividir este radio de 5, esta dimensión, en 13 partes. Y dividiéndolo en 13 te va a salir el programa con 12 divisiones. Así que lo hice bastante intuitivo. Entonces, si lo dividimos en 13, nos va a salir 12 divisiones. Ahora, vamos a configurar nuestro mallado. Le vamos a decir que con la opción 1
que básicamente no sea libre el mallado, sino que nosotros lo vamos a configurar. Y vamos a pedirle al programa que nos use cuadriláteros en vez de triángulos. Si fuera triángulo le pongo 1, pero los cuadriláteros siempre son más precisos, y este es un modelo 2D. ¿Sí? Entonces 0 para cuadriláteros. Ahora con aMesh, porque es un área, ¿cierto? Vamos a mallarlo todo. ¿Sí? Y acá la recomendación es siempre poner all cell all después de todo esto. ¿Sí? Entonces con esto ya nos debería mallar en 12 divisiones. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahí están las 12 que también salían acá. Entonces estamos tratando de simular lo más parecido posible este ejemplo. Entonces una vez que lo vayamos, vamos a empezar a aplicar los constraints y el motion. Podemos definir el motion primero. No, mejor los constraints. Los constraints, las condiciones de borde. Tenemos que abajo permitir el desplazamiento lateral y en el lado izquierdo permitir el desplazamiento vertical. Entonces, con nuestro comando ncell para seleccionar los nodos, le ponemos una S para seleccionar un nuevo conjunto, el parámetro lock que nos permite, ya sabemos que si le pongo una I, nos podemos mover en el eje Y, y si le pongo 0, voy a estar seleccionando todos los nodos del plano y igual 0, todos los de abajo. Pero para que esto sea más preciso, le vamos a definir una variable EPS, un epsilon, y le vamos a dar una cierta exactitud a la selección de nodos. Le vamos a decir que seleccione todos los valores del plano I0, ¿cierto? Y le vamos a dar una tolerancia entre 0 menos EPS y 0 más EPS. ¿Ya? Esta es una recomendación que nos dio el profe para cuando seleccionamos nodos, porque a veces hay nodos muy cercanos entre sí y te selecciona nodos que están más allá del plano que realmente yo quiero seleccionar. Entonces, mediante esta tolerancia, más menos, podemos asegurarnos que selecciona lo que queremos. Y de hecho, nos pasó al modelar esto que sin el EPS nos seleccionaba cosas que no queríamos. Así que fue una buena recomendación del profesor. Ya. Entonces, una vez que selecciono estos nodos, que son los de abajo, le vamos a aplicar la restricción con el D, que ocupe todos los nodos, ¿cierto? Y que en dirección tenemos que permitir que se desplace solamente lateralmente. Entonces tenemos que restringir verticalmente. Uy, le vamos a dar 0. Y rápidamente nuestro otro constraint es en el plano x igual 0, es decir, los laterales. ¿Sí? Entonces de esa forma ya tenemos los constraints. Ahora, aplicamos el motion. Vamos a cuidar esto. Ahí está. Y acá, LCL, ya. Acá lo que hicimos fue seleccionarlo con línea, en vez de con nodos. Agarramos esta línea y seleccionamos los nodos asociados a ella. Quizás sea mejor acá hacerlo igual que acá para que quede parecido. En vez de seleccionar esa línea, seleccionamos el plano X, 0. Y ahí quedaría igual. Para que quede consistente. Y ahí está. Ahora el motion lo aplicamos de la misma forma, pero el tema acá que es un motion radial, es un desplazamiento radial de 6 pulgadas hacia afuera, radialmente. Entonces, ¿cómo hacemos que cada uno de estos nodos se desplace en el ángulo en que está definido? Eso se hace cambiando el sistema coordenado. Ya no vamos a trabajar con el cartesiano XY, sino que vamos a cambiarlo a un sistema cilíndrico. Y para ello, vamos a utilizar el comando csys. Con el csys definimos otro sistema coordenado.
lo tengo abierto acá, creo. Acá está, CSIS. Definimos otro sistema coordenado y para el cilíndrico tenemos que marcarle 1. Para el cilíndrico con el eje Z como eje de rotación. Y acá nosotros, el eje Z es el que entra en la pantalla, el que entra en el plano, entonces ese es precisamente el eje en el cual queremos rotar, porque cada uno de estos nodos de acá, lo que queremos acá es seleccionar los nodos del arco exterior, todos estos nodos, y a estos nodos aplicarle un radio hacia afuera, un desplazamiento hacia afuera radial. Entonces necesitamos rotar en torno a X para seleccionar todos estos nodos. Entonces por ello tenemos que ingresar el 1. Si queremos rotar en los otros ejes, acá están las opciones, 5 y 6. ¿Ya? Entonces, CSIS 1. ¿Ya? Eso es para el Cylindrical Coordinate System. Una vez que cambiamos nuestro sistema coordenado, ahora ya podemos seleccionar los nodos del arco exterior, de este arco. Lo hacemos también con NCell. Seleccionamos un nuevo conjunto, le ponemos log, también el mismo parámetro, y acá tenemos que ingresar X. El X me da la distancia radial en el sistema coordenado, y acá hacemos lo mismo. El tema acá es que queremos seleccionar todos estos nodos del arco exterior. Y todos estos nodos del arco exterior es cuando el radio vale 5 pulgadas. Recordemos que vale 5. Entonces, cuando el radio vale 5, son todos esos nodos del arco exterior. ¿Ya? Entonces, cuando el radio, X en el sistema cilíndrico, vale 5 menos la tolerancia y más la tolerancia. ¿Ya? Los valores entre 5 menos y 5 más, para que seleccione correctamente ese conjunto de nodos. Ahora que tenemos seleccionado esto, fíjense que agrego esto, y si ploteo los nodos, ahí puedo comprobar con nplot que yo estoy seleccionando los nodos que quiero, que son estos. Entonces una vez que los selecciono, le aplicamos, antes de aplicar el desplazamiento, tenemos que hacer algo, mira. Si nosotros le aplicamos el desplazamiento, que es de 6 pulgadas, hacia afuera, radial, si le aplicamos inmediatamente esto, veamos lo que pasa. Nos sigue ocupando el sistema cartesiano. Pero yo necesito que me siga ocupando el sistema que yo había definido cilíndrico, para que ya no me salga en X, porque me tiene que salir radial. Entonces, para ello, antes de aplicar el desplazamiento, que es el motion, nosotros tenemos que rotar el sentido de los nodos en dirección radial del sistema cilíndrico que yo había definido. Y se hace muy sencillo con el comando nrot, y le decimos que todos. Con ese comando yo roto los nodos, en dirección radial. Entonces ahora si aplico el desplazamiento de 6 pulgadas radialmente hacia afuera, fíjense que me dan todos los apoyos en dirección radial hacia afuera. ¿Ya? Pues ahí ese comando es bastante importante. Y ahora, nuevamente, tras trabajar con selecciones de nodos, es conveniente volver a seleccionar toda la figura, porque se fijan que tenemos solamente seleccionado este arco. Entonces tenemos que, con All Select All, devolvernos. Entonces ahí tenemos todos. ¿Ya? Y también, como habíamos cambiado el sistema a cilíndrico, nos devolvemos al cartesiano normal con CSIS como a 0. ¿Ya? Eso también es importante para evitar errores. Entonces tenemos definidos los constraints. Los constraints, tenemos definido el motion. Y ahora ya tenemos todo listo el modelo. Tenemos todo esto listo. Tan simple como eso. Entonces nos vamos a ir al menú solución, ¿cierto? Vamos a ingresar al solution menú con /solu y vamos a
definir los parámetros de nuestro análisis. Vamos a decirle que sea un análisis estático. Vamos a activar las grandes deformaciones o las no linealidades, porque estamos trabajando con materiales hiperelásticos, y esa es la gracia de los materiales hiperelásticos. Large deformation on, ¿cierto? Y antes de realizar el análisis, vamos a definir subpasos para poder graficarlo. Con el comando nsubs vamos a definir 20 pasos, 20, 20, 20, ¿cierto? Y vamos a decirle con el O3 que nos guarde toda la información, con el primer all, toda la información de todos los nodos, de todas las fuerzas, todos los desplazamientos, etc. Y de todos estos pasos, de los 20 subpasos. Entonces, una vez que hacemos eso, ya podemos resolver. Y como siempre acá le agregamos un finish para evitar problemas. Entonces, aquí estábamos resolviendo y termina la convergencia. Ahora a mí me gusta siempre abrir al tiro el General Post Proc Menu, es decir, con /post 1, y sacar al tiro el gráfico de los nodos, la suma de los desplazamientos nodales, agregando el PLN-Sol, U-Zoom y la escala 1. Entonces, si nos fijamos acá, bueno, acá por alguna razón, este cachito de arriba se deforma. La verdad es que con el tiempo que tuvimos no pudimos solucionar ese. Es raro porque ese nodo de acá abajo no define bien el constraint de que no se pueda desplazar lateralmente. Es súper raro eso. Pero ahí quedamos por resolver ese. Pero ese desplazamiento, disculpa, Ron, que te interrumpa. Sí, no, dale. ¿Ese desplazamiento lo está graficando nomás o igual lo está considerando? Porque a mí en algún momento me pasó haciendo una estructura en ANSYS, bueno, en una barra, que me mostraba un desplazamiento, pero al revisarlo como en la lista los nodos, los desplazamientos, no estaba, como que solo me lo graficaba. Tú dices que después revisabas el NList El NList, claro, y y estaban buscaba los el número del originales. nodo ese y me decía que no se desplazaba en ese que Sí, es que quizás aquí está. cuando revisas NList, te salen las coordenadas Ujú. originales para que se te Sí, pues, no, pero actualicen lo revisaba después del. Sí, pues, sí, lo revisaba después de actualizarlo. con el AppCore. Ajá. Ah, ya, qué raro. Claro, acá Bueno, está pero graficando nomás por las 6 pulgadas que le aplicamos. Ahí está graficando eso. Pero no sé qué problema tenías tú bueno, en lo que estabas haciendo. Ya, para actualizar el posicionamiento de los nodos, utilizamos el AppCore, 1. Antes había puesto ya. AppCore, pero hay que ponerle 1. Entonces ahí, Claro, estaba AppCore, poniendo un cero ahí 1. por Bueno, ya lo defecto. puse en el list y ahora sale 17. Bueno, Mejor lo aplico de nuevo porque se puso raro. Y ahora sí, en el list. Y ahora sale el nodo 1, que es 11, que son los 5 Ujú, más 6. Entonces ahí ujú. está la solución. Ya, de ahí lo Raúl, revisamos eso. ¿Sí? ¿puedes plotear los nodos con el desplazamiento? ¿El gráfico? Sí, los nodos solamente con el desplazamiento de 6 fuera del plano. Sí, eso, precisamente vamos a hacer eso. Sí, sí. Ya. Entonces, para sacar la información que necesitamos, que es tratar de reproducir este gráfico de la reacción, vamos a precisamente hacer eso, graficar la reacción del arco externo, que es esta línea continua, la línea puntiaguda es el radio interno, y el desplazamiento radial, que llega hasta 6, obviamente. ¿Ya? Entonces, para hacer eso, vamos a utilizar pequeño código para configurar la salida. Por eso tengo abierto otra ventana acá.
Entonces vamos a linkear esta salida.mac con nuestro código main, que es el sem10.mac, mediante este comando, ¿cierto? Esto ya lo deben haber hecho antes. Vamos a entrar al post-proctor menú y esta parte se las voy a enviar para que lo tengan. Voy a copiar el código acá. Bueno, acá básicamente le decimos que nos lea la información del último subpasos. Creamos un array del tipo tabla y que tenga 3 columnas. Y con este ciclo do vamos a ir sacando las fuerzas de cada subpaso. ¿Ya? Ahora nos metemos al time history post menu, sacamos la reacción externa y lo escribimos en una de las columnas. Después sacamos la reacción interna y se escribe todo en un archivo de texto llamado results.txt. ¿Ya? Esto se lo voy a mandar para que lo tengan. Es bastante útil. El Carlos le gusta usar este tipo de programas. ¿Ya? Entonces lo guardamos. Entonces ahora vamos a correr de nuevo el código y nos va a generar un archivo results.txt, el cual está acá. Acá está. Result.txt. Creado a las 3:49. 3:49. ¿Ya? Y ahora vamos a graficar eso en MATLAB. Y acá ya lo tengo listo prácticamente. Llamamos el result.txt con el comando load, ¿cierto? A la primera columna. Bueno, acá está el result.txt. A la primera columna vamos a llamarlo el desplazamiento exterior, ¿cierto? A la segunda columna el desplazamiento interior. Y a la tercera columna las reacciones. Entonces después vamos a graficar esto. Y ahí tenemos nuestro gráfico reacción sobre versus desplazamiento. De verdad, bastante parecido. Vamos a hacer la comparación ahí. Es bastante parecido, sin embargo, el código de ANSYS, el valor final de la reacción pasa a los 30. Y acá no llega hasta los 30. Entonces, es parecido, pero no es exactamente el resultado de este experimento. Pero es bastante similar. Bueno, ambos obviamente llegan hasta el desplazamiento de 6. Pero esa es la comparación. Les voy a mandar el nombre de este libro por el chat para que lo vean. Después, sí o sí lo van a tener que estudiar, la verdad, porque es bastante... ¿Dónde está el chat acá? Acá, chat. Este es el Sousa Neto Methods for Statistical Theory. Este libro es muy bueno para plasticidad. Y tiene esta parte de hiperelasticidad. Y acá hay varios ejemplos. Ejemplos numéricos. Acá hay otro. Y posiblemente en la próxima ayudantía vayan a ver uno de estos. Unos balones. Balones que se inflan desde adentro. Sí. Posiblemente vean uno de estos. Así que esa ayudantía va a estar un poquito más larga. Ya. Entonces, sacamos nuestro gráfico de nuestro cuarto de disco. Este es un material hiperelástico, incompresible, que lo modelamos con el Muni-Rivlin Material. Así que, esa es la ayudantía. Bastante breve, la verdad. Ya estamos en la recta final. Y si tienen alguna pregunta, es hora de hacerla. La verdad es que quedó súper claro. No, la verdad es que no hay mucha ciencia detrás de esto. El código No, ya estuvo a esta estuvo altura bueno. ya lo saben usar. El tema es definir el Claro. material hiperelástico, que también lo vimos. Ujú. Y yo creo que lo interesante acá es rotar los nodos en el sistema cilíndrico. Eso hay que tener cuidado, si Sí. no está
está difícil lograr el resultado. Voy a